como trata a estas jóvenes pacientes en aquel momento, que en algunas de estas jóvenes pacientes que tenían gran cantidad de síntomas y padecían mucho por eso, en esos casos Freud se da cuenta que no había habido traumas tempranos, pero sí habían ocurrido determinadas escenas y representaciones a nivel inconsciente en forma de fantasías. Entonces dice Freud que lo que no sucedió a nivel del trauma sucede a nivel de la fantasía. Y eso tiene valor de realidad psíquica, ¿sí? Es decir, que hay un pasaje de la teoría del trauma a la teoría de la fantasía. Lo que va a quedar es que el sujeto responde más a esas fantasías que a los traumas en sí mismos. Por supuesto que los traumas dejan huellas, marcas y tienen efectos de sufrimiento. Eso es así y es innegable. Pero además de eso, también están los traumas psíquicos, digamos, inconscientes, que nunca han sucedido a nivel de la realidad. Por eso se llama realidad psíquica. ¿Se entiende? Son dos teorías distintas en el mismo Freud. Una comienza, la primera, la teoría del trauma, al principio de su obra, de su trabajo, cuando trabajaba con estas histéricas, con Elizabeth, con Emma, con Catherine. Al principio se manejaba con la teoría del trauma, pero cuando ya a la altura del 1910-15, que empieza a desarrollar lo que se va a convertir en el conflicto de Edipo o el complejo de Edipo, la conflictiva edípica, a partir de ahí va a empezar a ubicar que también hay realidades psíquicas que tienen que ver, por ejemplo, con el incesto, que no se llegan a desarrollar en la vida real, pero que funcionan a nivel del psiquismo. Como sabemos, el complejo de Edipo, por ejemplo, del niño respecto de la madre, que es lo que planteaba Freud, no Lacan, Freud, porque estamos con Freud, da lugar a pensar que en ese niño no hubo ningún abuso temprano, en ese niño o niña, y sin embargo sí hubo deseos incestuosos que debieron ser reprimidos. Entonces, ahí también hay algo de lo traumático en esa represión, ¿no? Y es todo lo contrario considerar que lo traumático aconteció producto de un trauma sexual temprano. ¿Sí? ¿Queda más o menos claro? Sí, profe, ahí está, muchas gracias. Vale. A ver, pasemos a la unidad 4. ¿Alguna pregunta sobre el tema de sueños? Una pregunta que tal vez nos interese que ustedes puedan responder es la cuestión del núcleo patógeno, como lo llama Freud en estos primeros escritos sobre la triple estratificación del síntoma, del material psíquico en una histeria, todo lo que ustedes van a leer en estudios sobre la histeria. Y poder relacionar eso con el ombligo del sueño, por ejemplo, ¿no? Que es lo que trabaja Freud, así lo llama, en la unidad 4. Y tal vez si pudieran un poco más, estaría buenísimo que puedan articular con el último trabajo que tienen que leer, que es Análisis terminable e interminable, donde allí va a plantear que hay alguna roca dura, irreductible, y que, bueno, en definitiva, es esto de lo que hablaba 30 años antes, respecto del ombligo del sueño y del núcleo patógeno, esa roca dura que tiene que ver, en ese momento dice Freud, con la castración, con lo que queda, con lo imposible de soportar, está de alguna manera ligada a ese primer Freud. En ese tipo de relaciones vamos a querer que haga. Y para eso tienen que tener la lectura completa del programa. Cuando Freud habla de la metapsicología, ¿hace referencia a los aspectos económicos, dinámicos, etcétera? Sí.
hace referencia en varios textos de eso, me parece que no es de una unidad particular. Claro, efectivamente, la dimensión económica, dinámica y tópica está atravesando sobre todo lo que es la primera tópica, ¿no? La que divide el inconsciente o el aparato anímico en inconsciente, preconsciente y conciencia. Los aspectos económicos y dinámicos atraviesan esa tópica. Pero eso se mantiene, porque, por ejemplo, cuando hablamos de pulsión de muerte, que ya estamos pensando en el último Freud, las pulsiones de muerte también tienen su economía libidinal. Y la economía libidinal tiene que ver con la cantidad de libido puesta en determinada cuestión. Entonces, la economía libidinal, como en tanto aspecto económico, puede estar a favor de la pulsión de vida como a favor de la pulsión de muerte. Una economía libidinal puesta a favor de la pulsión de vida nos pone en la perspectiva del deseo, de que el sujeto avance en sus cosas, lleva una vida más o menos saludable a nivel psíquico, con menos sufrimientos y con eso, poder hacer de su deseo una práctica. En cambio, cuando la economía libidinal engrosa o hace consistir a las pulsiones de muerte, ahí nos encontramos con sujetos que están más del lado del sufrimiento, de ciertas patologías, como habíamos dicho, la anorexia, la bulimia, los excesos de consumo de tóxicos, en ese sentido. No entiendo bien la diferencia entre inconsciente, económico, dinámico y sistemático, no, y tópico sería. El inconsciente económico es el que acabo de explicar, aquel que tiene que ver con las cargas libidinales, la energía puesta ahí, tiene que ver con las cantidades, si es mucho o si es poco, y eso depende de cada sujeto, cada ser. Dinámico, tiene que ver con niveles de profundidad. Cuando decimos las triples estratificaciones, cuando decimos hay elementos más olvidados que otros, hay elementos más opacos, más oscuros que otros, estamos hablando de lo dinámico, porque no es parejo el inconsciente, fluctúa, hay representaciones más cercanas a la conciencia y otras menos cercanas, eso es el aspecto dinámico. Y cuando hablamos de lo tópico, topos se refiere a lugares. El topo son los lugares. Tópico tiene que ver con que hay regiones. No es que haya lugares en el cerebro, pero son regiones psíquicas. La forma que Freud tuvo en ese momento de referirse justamente a lo preconsciente, a lo consciente y a lo consciente. Eso tiene que ver con lo tópico. ¿Qué son las representaciones meta? Son cadenas de significantes que de alguna manera organizan el material psíquico. Son cadenas que se enlazan sus eslabones uno al otro, cada eslabón sería una representación, y apuntan a determinadas, son meta porque tienen, digamos, de alguna manera sus propias metas, apuntan a constituir un síntoma, a formarse un pensamiento, a una posición, a lo que fuera, pero están formadas de representaciones. Por lo tanto, si son representaciones, son conceptos, ideas inconscientes. Recuerden que representación es algo que se diferencia del afecto. El afecto tiene que ver con el cuerpo y lo representacional tiene que ver con lo inconsciente. Cuando Freud trabaja esta separación que uno puede establecer para estudiar el síntoma, se refiere justamente a eso, que el síntoma está dividido en dos, podríamos decir así, o confluye en dos aspectos en sí. Por un lado, las representaciones inconscientes,
y las representaciones meta, por ejemplo, y por otro lado, lo que siente el sujeto a nivel del cuerpo, el síntoma físico, por ejemplo. Entonces, ahí tenemos cómo pensaba Freud, y bueno, lo sigue pensando hasta el final, la conformación de todo síntoma, una parte inconsciente y una parte que se siente en el cuerpo. Eso es el afecto. Bueno. De psicopatología de la vida cotidiana. ¿Sí, Paula? Otra pregunta. Sí. En el trabajo del sueño, los mecanismos de condensación y desplazamiento, ¿podría darme un ejemplo con el síntoma, condensación y desplazamiento? Porque no me quedó muy claro eso, pero en el sueño sí. Claro. En realidad, en el síntoma se da la condensación. Y el desplazamiento más bien ubicamos que es la metonimia en relación al deseo. Entonces, el ejemplo de la condensación es el síntoma. ¿Cómo sería, por qué decimos que hay condensación en un síntoma? Por ejemplo, vayamos a Elizabeth. ¿Qué le pasaba a Elizabeth? Elizabeth no podía caminar, no podía dar un paso. ¿Cuál es la metáfora ahí o la condensación? Y se juntan dos cosas, dos situaciones en una misma situación. No dar un paso con el cuerpo, porque no le daban las piernas, significa no dar un paso en la vida. Entonces, ella no es que solamente no podía caminar porque le dolía el cuerpo, tampoco avanzaba en la vida con sus ideas, con lo que ella quería, con lo que la podría haber llegado, o lo que la hubiera hecho feliz. Entonces, una condensación es cuando se agrupan o se sustituye un elemento por otro o se agrupan varios elementos en una misma situación. Cuando decimos que Elizabeth, para evitarse el dolor de reconocer que estaba enamorada de su cuñado, se fabrica, entre comillas, un síntoma. Se sustituye un síntoma por otro. Y eso es condensación. En cambio, en el desplazamiento sí lo podemos observar en los sueños, porque hay ahí desplazar las cargas, entonces lo que era importante queda opaco, mientras que lo que no importa tanto, las cargas libidinales van a parar a un lugar donde no interesa demasiado. Entonces, y en ese sentido Lacan es el que va a decir que, bueno, así como la condensación va para el síntoma, el desplazamiento va para el deseo. ¿Por qué? Porque el deseo siempre es deseo de otra cosa. O sea, cuando un sujeto logra realizar su deseo, inmediatamente va a querer realizar otro nuevo. Y el deseo como motor, siempre motor del aparato psíquico. Para que el aparato psíquico funcione, ubica a la persona en una especie de bienestar, bueno, de ir logrando sus ideales, justamente su deseo, no lo pierda ese deseo, se requiere de este movimiento, de que no satisfacerse con él, sino que siempre haya algo nuevo. Claro que eso, bueno, puede ser un problema también, porque si nunca está tranquilo con nada, se la pasa todo el tiempo. Pero esa sería la diferencia. En el sueño están los dos mecanismos, condensación y desplazamiento. Pero en el síntoma podemos pensar que está más bien la condensación. Y en el deseo, el desplazamiento. Para el parcial pueden tener en cuenta los aportes de Lacan, sí, si lo saben, los manejan, por supuesto que suman. El estadio del espejo permite completar la teoría freudiana, así que está bueno si lo saben, está muy bien que lo puedan poner, pero no lo pedimos obligatoriamente. Vamos a ir a la pregunta sobre el narcisismo. Identificación y narcisismo. En cuanto a identificación,
si necesitamos de un otro para constituirnos, siempre va a haber algo nuestro que es del otro, incluso cuando se caen las demás identificaciones. Sí, exactamente. Nos constituimos en torno a un otro. Ese primer otro tiene que estar para después caer, porque, digamos, como justamente, está bien, muy bien la pregunta, porque la pregunta ya capta la idea de que las identificaciones, al finalizar un análisis, irremediablemente tienen que caer, porque si seguimos toda la vida pegados al otro, dependemos del otro para todo, de lo que nos dice, de lo que no nos dice, de si nos ama, si no nos ama, si nos odia, si no nos odia. Entonces, ¿pero qué pasa? Cuando alguien logra desprenderse de eso y ese otro con mayúscula cae producto de un final de análisis, entonces, y salimos de esa cosa imaginaria, narcisística, identificatoria con el otro, para que pueda suceder eso tiene que haber primero algo que ocurra y tiene que haber una identificación primera a ese gran otro, o al otro, si no lo quieren decir gran otro, porque eso es de Lacan. Entonces, hace falta que haya una primera identificación en la vida temprana del sujeto como referencia, como espejo, como lo quieran llamar, para que después finalmente eso pueda caer. Porque si no, no hay nada para que caiga. Y ya nos encontramos en el marco de sujetos, como habíamos dicho alguna vez, o narcisistas, es decir, puro narcisismo, porque como no hubo otro, se tuvo que armar un narcisismo exacerbado, o estamos ya en el campo de la psicosis paranoicas, en la esquizofrenia, como no hubo otro que ayudara a armar esa gestalt, esa integración del cuerpo, entonces el sujeto queda en una experiencia de tipo fragmentada, porque no hubo identificación al otro. Y respecto al narcisismo, sí es necesario que se dé el paso del yo ideal al ideal del yo. Exactamente, es otra forma de nombrar lo que acabo de explicar. El yo ideal es el momento de la identificación con el otro, es un yo ideal porque todavía no está constituido y se va a constituir a partir de esa primera identificación, y ese yo va después a dar lugar, ese narcisismo tiene que poder dar lugar a un ideal del yo. Es decir, que ese sujeto pueda encontrar sus ideales en la vida, los que sean políticos, sociales, científicos, religiosos, cosas de donde se pueda agarrar en la vida. Todos nos tenemos que agarrar de algo. Lo que va a suceder al final de un análisis, como les decía recién, no es que se va a soltar de esos ideales, de esas ideas, pero sí no va a ser algo que los determine como sujeto. Entonces ya no se va a estar esperando todo el tiempo, como dije recién, qué dice el otro de mí, si me quiere o no me quiere, si me odia o no me odia, qué opinó, nada. Eso cuando alguien termina, realmente puede vivir feliz con lo que es a nivel del sí mismo, ¿no? Entonces, asumiendo la castración para poder realizar la elección de objeto, como pueden elegir objeto aquellas personas aún con 30 años no asumieron la castración, porque efectivamente no hay tiempos a nivel del inconsciente. Lo que plantea el psicoanálisis es que no hay una cuestión cronológica en la vida de una persona. Alguien puede asumir su castración, su no castración o lo que fuera, depende de dónde nos ubiquemos, e insisto con que con castración no nos referimos a la castración literal del miembro masculino, sino que nos referimos a una experiencia en donde el otro nos dice no y nosotros aceptamos ese no, sea de lo que sea. No tocar con la estufa con los dedos es una forma de castración. La castración remite al no, a lo que no se puede ser, a la prohibición. Y esa prohibición es necesaria en la crianza, de alguna manera, porque si no,
nos encontraríamos en una sociedad donde todo es posible, el asesinato, la violación, el incesto. La castración remite a la prohibición, a lo que no se puede hacer en una sociedad. No tiene que ver con una cuestión patriarcal, machista, ni nada de eso. Tiene que ver con una cuestión psíquica del aparato psíquico, que le quedó el nombre de castración y deberíamos llamarlo de otra manera, y sí es posible. Pero Freud le decía así. Entonces, castración no es que castramos al macho. No, castración es la idea de la prohibición, tanto para no cometer incesto, como para no asesinar a alguien, como para no violarla o violarlo o lo que fuera. ¿Se entiende? Entonces no importa los 30 años, 40, 10, 20, es cuando el sujeto logró internalizar que hay cosas que se pueden hacer y cosas que no. Y a veces le lleva tiempo a una persona internalizar eso. A veces necesita de un tratamiento, a veces necesita de la cárcel, a veces necesita de, qué sé yo, de alguna instancia más reflexiva. No me gusta decir la palabra educativa, porque no sé si eso sería efectivo, pero bueno. ¿Se entiende, Sabrina? Profe. Sí. Sí, que respecto a la pregunta de narcisismo, en los prácticos habíamos visto que, bueno, cuando se está a nivel de narcisismo primario, se está en el yo ideal, después se da el paso al ideal del yo, asumiendo la castración, entonces se puede dar una elección de objeto, y cuando, por ejemplo, se rompe el enamoramiento, uno va al narcisismo secundario, que es cuando toda esa libido vuelve al yo, ¿no es cierto? Entonces mi pregunta es, las personas que, por ejemplo, o sea, tienen una pareja o dicen que se sienten enamoradas, y tienen 20 y pico de años y todavía no asumieron la castración. O sea, ¿de qué forma se está dando esa elección de objeto? ¿Se entiende? Sí, lo que pasa es que es difícil poder decir, entiendo la pregunta, es una pregunta muy clínica la tuya, y está bueno, porque ya empiezan a pensar también la clínica si les interesa. No podemos decir que todo sea válido para todos. No podemos decir las personas que asumen la castración a los 30. En realidad, cuando decimos castración, como recién les decía, hay distintos grados de eso. Una primera cuestión es esa castración, del complejo de castración que recién expliqué, que tiene que ver con asumir la prohibición de lo que sea. Y otra cosa es sujetos que, a pesar de que hayan asumido la castración, para que haya una neurosis y para que se cierre el aparato psíquico, ¿no? A pesar de que han atravesado esa situación a temprana edad, alrededor de los 6 años, donde ya después el sujeto ingresa a la latencia y ha instalado una neurosis, una estructura neurótica, sin embargo, son sujetos que no aceptan demasiado los límites. Eso es lo que yo entiendo con no aceptar la castración. No aceptar demasiado los límites del otro, y son sujetos más bien transgresores, y que se autorizan a hacer lo que quieran. Pero eso no está relacionado con la elección de objeto, eso es lo que quiero decir. El fenómeno, el tiempo de la castración, no está necesariamente relacionado con la elección de objeto. Ahora, si vos me decís, bueno, si la pregunta apunta a eso, a la elección de objeto amoroso y pulsional, y decís, bueno, hay alguien que estuvo enamorado o enamorada de su pareja toda la vida, y a los 30, 40, se da cuenta que ese no es más su objeto de amor, y se inclina hacia otra elección de objeto, no pasa absolutamente nada, y no tiene que ver con la castración eso, tiene que ver con la elección de objeto, hacia dónde apuntó la pulsión. Por eso vemos todo el tiempo personas que, por ejemplo, han sido o se consideraban heterosexuales, como vos decís, para poner una edad, hasta los 30, y a partir de los 30 descubren que la heterosexualidad no es su forma de vivir la sexualidad. Entonces
a lo mejor su pulsión empieza a orientarse hacia una persona de su mismo sexo. Entonces, ahí vemos que no tiene que ver con la castración, tiene que ver con la elección de objeto. ¿Sí? ¿Respondo a la pregunta, Sabrina? Sí, sí, muchas gracias, profe. Bien. Bueno, hablando de narcisismo, en el narcisismo secundario la esquizofrenia parafrenia es un modo de funcionar que figura en el DSM, pero la hipocondría solo queda como narcisismo. Es que no es posible articular los trastornos que están planteados en el DSM con la forma en que piensa el psicoanálisis las distintas estructuras clínicas. Porque, por ejemplo, el DSM plantea la cuestión como enfermedades, como trastornos, y el psicoanálisis no todo de lo que considera el DSM que es un trastorno lo considera así, lo considera como un modo de funcionar. Ni hablar que en el DSM, en algún momento, no en el actual, la homosexualidad, por ejemplo, era una patología. En el DSM, el psicoanálisis echó por tierra todo eso y dijo desde el vamos, desde 1905, que la homosexualidad no es una enfermedad, es un modo de vivir la pulsión y punto. Entonces, el narcisismo secundario, la esquizofrenia está planteada en el DSM como una patología. La parafrenia creo que no, como paranoia. Para el psicoanálisis son estructuras. La psicosis es una estructura psíquica, pero todos sabemos que dentro de la estructura psíquica de la psicosis puede haber sujetos esquizofrénicos y sujetos paranoicos, pero que eso no los inhabilita de ninguna manera a llevar una vida por delante. Ni los obliga, ni es necesario que estén en un manicomio, ni internados. Un sujeto esquizofrénico puede arreglarse muy bien y encontrar en su destino de vida un hacer que lo haga feliz, que le permita establecer el lazo con el otro. Lo mismo el paranoico, las personas paranoicas. La hipocondría es un padecimiento, vamos a decir, que está del lado del narcisismo. El narcisismo no es una patología, es, como decimos, una forma en la que queda el sujeto, anclada. Entonces, se nutre mucho la hipocondría de narcisismo. La hipocondría porque se nutre el narcisismo en el sentido de que el sujeto solo piensa en sí mismo. Me duele esto, me duele lo otro, tengo cáncer, tengo no sé qué, estoy totalmente enfermo, me voy a contagiar de esto, de lo otro. Y eso tiene que ver con estar todo el tiempo pensando en sí mismo, estar como una especie de locura metida en el cuerpo. El cuerpo es como que se vuelve un poco loco. Entonces, no acepta razones del otro, no puede ver, no sé, por más que una investigación científica le diga que no tiene nada, no lo va a creer en lo que le dice su cuerpo, que no tiene nada, está enfermo. Entonces, por eso está del lado del narcisismo la hipocondría. No logro entender cómo realiza la elección. A eso me refiero con la pregunta. ¿Cómo se realiza la elección? Eso es contingente, Sabrina. No se puede saber. Hay personas, bueno, que han atravesado la castración, el momento de la castración, han internalizado la prohibición, y en determinado momento hay una elección. La elección es contingente, no está determinada ni por el cuerpo, ni por cómo nos predicaron al principio nuestras figuras parentales. De hecho, en las familias más represivas, donde
vamos a volver a tomar el ejemplo de la homosexualidad en tanto elección de objeto. Hay familias represivas que rechazan la homosexualidad, que ya se han intentado inculcar las mil y una cosas, haciendo uso de la castración, como decís Sabrina, y sin embargo en determinado momento el sujeto puede encontrarse con su deseo y darse cuenta de que no es todo lo que le dijeron, sino su deseo y su pulsión pasa por otro lado. Entonces, no hay una forma de entender, Sabrina, cómo se realiza la elección sexual. ¿Qué se jugó ahí? Seguramente eso se irá descubriendo en un análisis. ¿Pero para qué? Para que haya un saber sobre eso. Para poder ubicar en mi propia vida por qué me incliné hacia tal o cual cosa, o por qué tengo tal percepción de género y no otra. Entonces no tiene respuesta esa pregunta, cómo se realiza la elección. Se da porque los caminos pulsionales son insondables, son opacos, tienen sus lógicas, por supuesto, pero responden a la singularidad de cada quien. Cada uno tiene su propio motivo inconsciente para esa elección. El mecanismo de la forclusión en la psicosis, ¿cómo funciona? Si bien no es una pregunta del examen, lo voy a decir rápidamente. Lo que estamos diciendo, no hay internalización de la ley. Entonces, lo que se forcluye, se suprime, suprimir es un sinónimo de forcluir, es la ley. Que Lacan en 1950 y pico decía la ley paterna. ¿Por qué? Porque estábamos en un momento que era mucho más patriarcal que ahora, que lo que es ahora. Hoy ya no diríamos la ley paterna, diríamos la ley encarnada por un otro que funcione como interdictor, como alguien que prohíbe, madre, tía, abuela, él o la que sea. Entonces, la forclusión tiene que ver con eso, con forcluir la ley del otro y por lo tanto la función del otro. Esa es una pregunta que nos hacemos. ¿Hay función paterna, entre comillas, función de ley, o no la hay cuando estamos frente a un sujeto para definir si hay forclusión o no? Por eso es lo que está en la vereda opuesta de la forclusión es la represión. En la forclusión se suprime esa ley, ese nombre de autoridad. En la represión se asume esa castración y, se internaliza la prohibición. Son dos mecanismos distintos, uno para la psicosis, el otro para la neurosis. ¿Es únicamente con un otro o puede ser propio? Consumos. No entiendo la pregunta, Tatiana. ¿El otro es un otro universal a partir de...? Sí. Esa pregunta fue cuando estaba hablando de lo de la castración, que decía, o sea, como que violenta a un otro o puede ser, digamos, irrumpir con un otro. De ahí venía la pregunta, si es únicamente con un otro o también puede ser para con uno mismo, digamos. Por ejemplo. Claro, exacto. Sí, puede ser claro, en una posición podría ser, por ejemplo, masoquista, ¿no? Entonces, el sujeto no se cuida, no se ama, se somete a sacrificios. En los consumos también, en los consumos excesivos, hay una baja en el deseo. Entonces, no hay un otro fuerte, digamos, bien presente en la vida de ese sujeto. Y como no hay un otro del deseo, vamos a decir así, el sujeto queda un poco solo con sus adicciones. Y entonces el daño, la irrupción del daño es contra sí mismo, efectivamente.
A ver, Nicolás, que no haya tenido la castración en la vida adulta implica que tenga que ver que siga siendo de objeto de amor a la madre, o tiene que ver ya con elección de objetos fuera de la familia. De todo, puede ser que elija su objeto. Sí, a ver, si no hubo castración, en donde tiene que estar la castración, que es después, como para concluir el complejo de Edipo, alrededor de los 5 o 6 años, lo que va a plantear Freud las fases del desarrollo de la libido. Si no se instaló la castración como prohibición, ese sujeto va a quedar un poco a la deriva de sus propias pulsiones. Entonces, si el objeto de amor es su madre, pero estoy hablando a nivel de lo sexual, no que la quiere a la mamá porque quiere a su madre, si desea a su madre sexualmente, estoy diciendo, ahí estamos en un terreno que es del lado del incesto, y por lo tanto podríamos decir de la psicosis o la perversión. Entonces, el objeto de amor a la madre, hay que ver qué decimos con objeto de amor a la madre, si la madre está puesta como objeto sexual o si está puesta como la madre a quien se ama, la mujer de su padre, o de lo que sea que funciona como ley. Entonces, podemos encontrar un sujeto que desea incestuosamente a su madre, pero también, como dice la segunda parte de la pregunta, con una elección de objeto fuera de la familia, y que si no hubo castración, asumir la castración psíquica, ese objeto fuera de la familia puede ser un objeto, mujer o varón, donde se inclinan todos sus componentes sádicos, donde se mapan, donde pueda ahí volcar todo lo sádico de ese sujeto que no ha asumido la castración. Y cuando digo sadismo, me refiero también, como decía recién, no solo a ser sádico con una pareja, sino ser sádico con cualquier mujer que está caminando por la calle. No sé si se entiende, Nicolás, lo que estoy diciendo. No es un problema si es adentro o afuera de la familia, eso se verá en cada caso. El tema es si se asumió la castración. Sí, Nicolás. Bueno. ¿Los que padecen esquizofrenia pasan por este narcisismo secundario? Sí, pasan por el narcisismo secundario, pero también es parte del desarrollo. Cada tanto, no necesariamente el narcisismo secundario es patológico, vamos a decir así, o tiene que ver con la esquizofrenia. Volcar la libido hacia uno mismo en un momento de enfermedad es un poco ir por el lado del narcisismo secundario, y eso no es esquizofrenia. ¿Podemos afirmar que el tipo de elección de objeto por apuntalamiento o de tipo narcisista no estará en una estricta relación causal con el desarrollo del complejo de Edipo y la castración? Claro, no necesariamente. No necesariamente está la forma de elegir al objeto, ya sea por apuntalamiento o de forma narcisista, no necesariamente tiene que ver con el desarrollo del complejo de Edipo. Puede ser que sí, y la castración, pero también puede ser que no. Como no hay forma de agrupar casos, cada caso es singular, no se puede responder esa pregunta, dependerá de cada situación. Entendió Nicolás, bueno, perfecto. Los únicos tipos de elección de objetos por apuntalamiento o tipo narcisista, está muy bien la pregunta, Amparo, es como lo planteaba Freud. Hoy nos podemos preguntar eso. ¿Es solo eso?
En ese momento, hasta donde pudo llegar Freud, era así. Hoy podemos decir que a lo mejor puede haber otras formas, no solo narcisistas ni por apuntalamiento, pero podríamos decir que son como dos grandes grupos, ahí sí, dos formas de pensar la cosa. La elección de objeto por apuntalamiento se apoya en las funciones, dice Freud, de nutrición del otro, se apuntala en el otro. En cambio, la de tipo narcisista, no hay tanto un otro, sino que está apuntalada o está recostada sobre el propio yo. ¿La castración no asumida influiría más en su elección de objeto? La castración no asumida influiría más en su elección de objeto y relación con otros, entonces, sí, en su modo, influye en el modo de vivir la pulsión. En el modo de vivir la pulsión. Y en el modo de vivir la pulsión está la elección de objetos, está la relación con los otros. En eso influye la castración no internalizada, no digamos no asumida porque se presta confusión, no internalizada, porque la castración no internalizada no tiene que ver solamente con lo literal, que decíamos antes. La castración es la prohibición. Y como lo que se internaliza es la prohibición, había entendido, Leandro dice, que la elección de objeto por apuntalamiento como un intento de repetir los vínculos primeros de amor que le generaron satisfacción. Pero con lo visto después del giro del 20, me lleva a pensar que la persona podría buscar repetir algo displacentero en sus primeros vínculos. Es así exactamente. Sí, también sería por apuntalamiento, efectivamente. Repetir el modo de lazo con los primeros otros. Entonces, si hubo en una mujer un apuntalamiento, una forma de elección de objeto apuntalada en la relación con un padre que la degradó, la maltrató, por ejemplo, y probablemente, o una madre, no necesariamente tiene que ser así, probablemente pueda elegir un hombre, una pareja hombre que la maltrate o que la denigre. Y a veces está bien esta pregunta porque el apuntalamiento no depende del sexo genérico. Quiere decir que si una mujer hija tuvo una relación con su madre de estrago, de degradación, de maltrato, a lo mejor elija un varón heterosexual de pareja que la trate como la trató su madre. O sea, no tiene que ver con el género, sino con la forma en que vivió ese lazo con el otro. Profe. Sí. Una consulta, para aclarar algo que por ahí se me hace un poco confuso. Sobre el narcisismo secundario, muchas veces creo que no sé si se malinterpreta como que siempre es patológico. Por las formas de entrada que describe Freud a través de las parafrenias y otras cosas, pero no sé si está bien esto, usted corríjame. Yo considero, por lo que leí, que el narcisismo es constitutivo del psiquismo, de la conformación del yo. Entonces sí, que todos tenemos nuestra parte de narcisismo que hace falta sí, para poder vernos como una unidad, para identificarnos con la propia imagen, digo, porque sí, es como que parece que el narcisismo es patológico en sí, digamos, que no hay que tener narcisismo. Entonces... No. Recuerden una cosa, que Freud dice vías de acceso al estudio del narcisismo. Vías de acceso quiere decir formas de ingresar al estudio de la cuestión. Una forma, va a decir, es a través de las parafrenias, de las esquizofrenias. Pero es una forma de entrar al estudio, no quiere decir, ese es un error común, efectivamente, Federico, de pensar, algunos incurren en ese error, considerar que el narcisismo es malo, porque está asociado a la parafrenia o a la esquizofrenia o a la paranoia.
Y de ninguna manera. Freud ahí dice, para entrar a investigar podemos entrar por este lado. Pero también va a decir que es necesario el narcisismo en un montón de situaciones, como por ejemplo las enfermedades. Por ejemplo, no es la única. Es necesario un narcisismo, es necesario un narcisismo consolidado para que el sujeto no caiga, por ejemplo, en una posición masoquista, como recién decíamos. Entonces, eso está planteado así porque necesita Freud como para, por ejemplo, estudiar el aparato psíquico al principio, entra por las histerias, Freud. Lacan, para entender algunas cosas, entra por la psicosis, para estudiar. Después se abre un abanico en la vida anímica y en el funcionamiento subjetivo que no tiene que ver con lo patológico. No, hay preguntas, no, justamente el secundario no tiene que ver necesariamente con lo patológico. Sí se ve más crudamente en esa vuelta de la libido al yo que encontramos, por ejemplo, en la hipocondría, en la esquizofrenia, porque como todo está puesto a nivel del cuerpo, hay algo que no se terminó de armar, entonces la libido vuelve al cuerpo. En la esquizofrenia, ¿qué es lo primero? ¿Qué son las alucinaciones auditivas o visuales? Tienen que ver con el cuerpo, con la experiencia del cuerpo fragmentado. Entonces, por eso ubicamos el narcisismo secundario en esos modos de funcionar. Pero no necesariamente, porque si no tenemos narcisismo, no tenemos armado nuestro narcisismo, terminamos en una posición de desecho, como lo va a plantear Freud en Duelo y Melancolía. ¿Qué plantea en Duelo y Melancolía? El sujeto melancólico, no lo dice así, pero de alguna manera lo está diciendo, es un sujeto que no encarna un narcisismo, es un puro desecho, es puro objeto, es la sombra del objeto que cae sobre el yo. ¿Y por qué? Porque no hay un narcisismo de alguna manera erigido. Entonces, también por eso se pasa de la melancolía a la manía, al puro movimiento, ¿no? Para compensar eso que no hay, que es el narcisismo. ¿Se entiende, Federico? Creo que era. Sí, muchas gracias, profe. Bien. Bueno. Me parece que vamos bien, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Podemos avanzar con la última parte del programa. ¿Profe? ¿Sí? A mí como que no me quedó muy claro si las pulsiones de muerte en definitiva son lo que siempre gana, ¿no? Que dice Freud más allá del principio de placer. Y en análisis terminable e interminable, cuando el sujeto se hace frente, digamos, a esa roca de base y ya no hay más nada que hacer ahí, es como que, no sé, el mensaje que deja, Sí. medio pesimista, por así decirlo, y cómo se puede pensar positivamente, es mi pregunta. Claro. No, pues está buenísima la pregunta. Justamente, a ver, que Freud diga que hay una roca que no se puede atravesar. Primero, eso lo dice Freud, Lacan no va a decir eso, Lacan va a decir que sí, que se puede bordear algo de eso. Lo que está diciendo Freud es que hay algo irreductible. Pero eso, ¿qué pasa? Se puede convertir en algo positivo. Eso que es irreductible se puede convertir en algo que amigarse con eso, ¿no? Supongamos, a ver, qué se me va a ver un ejemplo. Una persona que padece de un síntoma que tiene que, o de síntomas que tienen que ver con
un exceso de orden. A ver, una persona ultra ordenada, ¿no? Su síntoma es ordenar y limpiar todo el tiempo, y hasta que no está todo limpio y ordenado no se puede ir de la casa. Por lo tanto, estoy simplificando mucho, la vida no es solamente este tipo de cosas. Entonces, por lo tanto, llega tarde a los lugares, vive preocupado, vive atravesado por la angustia porque hay un cosito de polvo en el mueble, realmente la vida se le vuelve insoportable en ese punto. Y también es ordenado para el amor, entonces no dura demasiado con sus parejas porque requiere que todo esté tan pulcro que, bueno, no soporta el menor error, la menor imperfección. Y entonces, supongamos que esa persona hace un análisis, trabaja ese punto y trabaja otros puntos, y algo de eso se empieza como, bueno, y ahí descubre que eso tiene que ver con los ideales paternos, vamos a decir. Entonces, caen esas identificaciones en algún momento del análisis, deja de importarle lo que hubiera dicho la mamá, el papá, o lo que sea, pero sin embargo queda este núcleo duro del exceso de orden, de su necesidad o de su modo de satisfacerse a partir de la limpieza y del orden. ¿Qué sería un final de análisis para esa persona? Y lo digo como hipótesis, ¿no? Que esa persona se pueda amigar con ese síntoma, pero darle un distinto uso. Entonces, deje de practicar el orden y la limpieza de esa manera exacerbada con su pareja, con qué sé yo, en la vida y en su propia familia, pero lo vuelque en alguna actividad, por ejemplo, que sería muy útil ser así. Supongamos que se convierte en, no sé, un bioquímico de laboratorio donde tiene que manipular genes, que si se equivoca una cosa, requiere de una predisposición su trabajo para poder ser llevado adelante. Entonces, esa roca de base sigue estando, que es ser ordenado y pulcro y qué sé yo. Pero en vez de volcarlo en los lazos familiares, amorosos, qué sé yo, y laborales que no le servirían para nada, lo vuelca en un hacer. Se amiga con esa partecita, queda un fragmento, como dice Freud, un fragmento de eso, pero va a parar a un lugar que sea de utilidad para ese sujeto. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, claro, no es pesimista. Al contrario, se trata de un saber hacer con lo que cada uno tiene, que no lo vamos a poder eliminar, es irreductible eso. Y eso deja de estar del lado de la pulsión de muerte para pasar a estar del lado del deseo. Porque si nuestro destino es la muerte, todos vamos a morir, quiere decir que la pulsión de muerte está todo el tiempo. Lo que hace la pulsión de vida y el deseo es desviar esa meta inevitable. Cuanto más la desvíe y más se demore el sujeto en llegar al fin de la pulsión de muerte, que es la muerte, más larga y agradable será su vida. ¿Sí? Entonces, esa persona que atravesado porque ser así excesivamente ordenado lo estaba más del lado de la pulsión de muerte, porque era una posición mortífera para esa persona. Pero si eso lo logran causar por el lado del deseo, entonces ya se aleja de la pulsión de muerte y su vida se convierte en algo más o menos cercano a la alegría y a la felicidad. Entonces no es pesimista el mensaje. Pareciera que sí, pero un final de análisis apunta a que eso pesimista se convierta en algo amigable. No vamos a decir feliz porque la felicidad no existe, ni tampoco queremos toda la gente toda feliz, porque también eso es una mentira. Nadie es feliz completamente. Pero bueno, por lo menos tener una vida más o menos agradable y haciendo lo que se desea. Bueno, ya tengo la garganta que no puedo más, así que vamos terminando.
Esto ya lo respondí. Una última pregunta y cerramos. Bueno, lo que sí quiero decirles antes de terminar, que la semana que viene, en el mismo horario de los teóricos, a las 12, vengan a la conferencia de Oscar Sack, se los anoto acá, que está en el marco del Congreso. Es un destacado psicoanalista que practica el psicoanálisis en Buenos Aires, un gran profesor. Va a estar en una mesa, una conferencia central del Congreso de la Facultad. Anótense porque va a haber una linda oferta de trabajo para todos los gustos. Yo les voy a ir subiendo al Facebook y al aula virtual los horarios, pero bueno, tengan en cuenta porque es en el horario del teórico y va a hablar de la psicosis. Y cómo no, el psicoanálisis no patologiza la psicosis, justamente un poco de lo que hablamos hoy. No se la pierdan, realmente va a estar muy buena. Así que, no sé, creo que para ustedes es inscripción gratuita. Aprovechen el congreso porque va a haber mesas muy, muy interesantes. Y el viernes 13 a las 14:30 voy a estar yo acompañando a otro profesor de París, que es Fabián Feinwax, ya después les mando la información, que él va a hablar sobre género y diversidad. Así que también marcando la posición del psicoanálisis con respecto a esto. También me parece que es una actividad muy interesante y que deberían estar, si pueden, a las 14:30. No sé si hay alguna pregunta sobre el Congreso. Mientras estudian para el examen, pueden... Perdón. Sí, Candela. ¿Es sin cargo el Congreso? Yo creo que para los estudiantes es sin cargo. Entren a la página del Congreso, a mí me parece que sí, que los estudiantes es sin cargo y pueden tener acceso a todas las actividades. Y si no es con cargo, debe ser un precio muy barato, que vale la pena porque además van a tener sus certificados, una actividad institucional, es un congreso internacional. Recién están empezando la carrera, segundo o tercer año, pero ya hay que empezar a ir a los congresos. No se olviden que la formación no solo la provee la licenciatura o la tecnicatura, está también armada en torno a otras actividades. Y hay para todos los gustos, como decía, hay para cognitivos, para psicoanalíticos, Gestalt, sistémico, están todas las orientaciones. Solo tienen que buscar en el programa y elegir qué actividad les gustaría participar. Ah, bueno, sale 800. Bueno, no es tanto. ¿Qué compramos con 800 pesos hoy en día? Poco y nada. La página, entren a la página de la facultad, la de Psique. Ahí está poniendo una compañera. Y listo, y ya entran y se inscriben y después les van a mandar el certificado y ya tienen para poner en sus currículums el día de mañana una de las primeras actividades a nivel de acreditación, como lo es un congreso internacional, como el que se organiza acá. En todas las facultades se organizan congresos, pero bueno, en este año tocó acá en la Facultad de Psicología nuestra. Y es la oportunidad para escuchar gente de otro lado, profesores diferentes, como los que estuvieron en la clase del ominoso. Es lindo poder escuchar otras voces y otras teorías. La semana que viene empieza. Entren directamente y bueno, si pueden hacer el esfuerzo de pagar los 800 pesos, realmente vale la pena. Va a haber muchas actividades. Yo les voy a ir subiendo las actividades donde están los profes de la cátedra, o los amigos de los profes de la cátedra. Se las voy subiendo a Facebook o al aula virtual. ¿Alguien quería hacer una pregunta? Profe, sí. Sí. Es sobre psicología de las masas. ¿Dónde puedo ubicar lo de la identificación horizontal y vertical? Porque en el texto no lo encuentro. ¿Y dónde está eso puesto? En el teórico lo dieron, de psicología de las masas. Bueno, lo digo rápidamente. La identificación vertical, vos pensá, lo vertical es lo que está de manera hacia arriba.
Entonces hay una identificación a los líderes, por ejemplo, o a los que representan una figura que está por encima de nosotros. Eso es una identificación que puede ser a la madre, al padre, a la tía y a un líder político, religioso. Es una identificación vertical. Cuando la identificación se da de manera horizontal, se da entre los pares. Se pueden ustedes identificar, todos ustedes, como estudiantes de segundo año de la carrera. O se pueden identificar con un amigo. Eso es una identificación horizontal. Entonces busquen en el texto los tipos de identificaciones y van a ver que, por ejemplo, cuando Freud las trabaja en psicología de las masas, sería un lindo ejercicio poder ubicar esto. Cuando se trata de una identificación vertical, con los líderes o con las figuras parentales, o cuando se trata de identificación con los pares. Cuando Freud habla de la identificación con las señoritas del internado, no sé si alguien se acuerda de eso, que todas tienen tos, todas se desmayan, eso es lo que les pasa cuando reciben una carta, ahí hay una identificación horizontal. Sí, no sé si se entendió, Mayra. Sí, profe, gracias. Perfecto. La identificación del síntoma histérico forma parte de la identificación secundaria. Sí, puede ser. Sí, podemos sí pensarlo así. Identificarse con un síntoma. Como lo plantea Freud, la tos de Dora, es un caso que ustedes no vieron en esta materia, lo ven en psicopatología. Dora se identifica con la tos de la madre, ¿no? Hay una identificación secundaria. Bueno, entonces concluimos acá, anótense en el congreso, vayan a la conferencia de Oscar Sack el miércoles que viene, y bueno, acuérdense, nos vemos en el examen con los que están seguros. Si no, tómense el tiempo, no se saquen la ansiedad, ni quieran sacarse de encima el examen, sacó ya esto, sacar, como se dice, nada de sacar. Estudian, si les gustó la materia, aprovechen, lean, que pueden rendir un lindo examen en el segundo turno. Bueno, muy bien, nos vemos, hasta pronto.